Actor de método, rostro de facciones marcadas, apuesto, presencia imponente. Lo tenía todo para triunfar en Hollywood. Y lo logró. Marlon Brando fue por derecho propio una de las estrellas más rutilantes de las constelaciones del séptimo arte. Pero no todo lo que le brilla es oro. Tenía un lado oscuro que deseaba ocultar. Te recuerdo que si te gusta el video, dame like, suscríbete si todavía no lo hiciste, comparte con tus amigos, colegas, vecinos, conocidos y por encima de todo, déjame tus comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien y dispuestos para ver otro de nuestros interesantes videos. En el tema de hoy volvemos a la serie 5 secretos vergonzosos. Y al que le toca pasar vergüenza hoy es al excelente actor, al formidable actor que fue Marlon Brando, que lo hemos disfrutado en muchas buenas películas, como Nido de Ratas, Motín a Bordo, la obra maestra de Coppola, El Padrino, la primera, y también El último tango en París y en otras. Realmente es un actor formidable que sabía sacar jugo a todos sus personajes al máximo, y en ese aspecto tenemos que reconocer que Marlon Brando fue una figura rutilante dentro de la constelación de estrellas de Hollywood. Sin embargo, como todo ser humano, él también tenía defectos y fallas. Y en cierta medida él trataba de ocultarlo, porque parecería que le daba vergüenza ver, más bien, que la gente vea que sus orígenes humildes y los problemas serios que tuvo en la infancia, porque junto con Charlie Chaplin tuvo una infancia muy difícil, en cierta medida originada por la mala actuación del padre, que era muy abusivo, golpeador, y el alcoholismo de la madre, posiblemente debido a que no sabía cómo resolver la situación de violencia doméstica con su marido, y buscaba en el alcohol alguna especie de consuelo. Y son dos cosas que lo afectaron severamente. Vamos a decir que Marlon Brando no era un mal hombre. En cierta medida es así como Frank Sinatra y Charles Chaplin no eran malas personas, pero tenían sus cositas. Y vamos a conocer algunas de ellas. Pero vuelvo a repetir, no lo considero una mala persona. Simplemente fue un hombre que, como todo ser humano, se equivocaba, tenía errores, más grandes, pequeños, medianos, él los tenía. No les quiero prolongar mucho esta introducción, como siempre les digo, lo sustancioso está dentro del video, que lo va a presentar mucho mejor que yo. Los datos fundamentales están ahí y al final del mismo ustedes sacarán sus propias conclusiones. Así que, queridos amigos, termino la introducción aquí y les pido, como siempre, que apoyen al canal en todo lo que puedan, con sus likes, y como siempre hagan sus comentarios, que a mí no me molestan, aunque sean críticas. Así vamos perfeccionando este producto. Nos vemos en un próximo video y disfruten a los secretos de este gran actor que fue Marlon Brando. Nos vemos pronto. Chao.
Nacido en Omaha, Nebraska, el 3 de abril de 1924, se hizo mundialmente conocido en los años 50 por sus intervenciones en películas como Un tranvía llamado Deseo, 1951, Viva Zapata, 1952, Julio César y Nido de Ratas, 1954, entre otras. En sus primeros años en el cine, Brando manifestó una falta total de interés por las convenciones de la industria cinematográfica, actuando según su criterio. Se hizo fama de actor difícil. Marlon Brando amenazó de muerte a su padre. Fue gracias al biógrafo Stephen Riley que se pudieron conocer algunos de los fragmentos de la vida que el actor quiso ocultar durante varios años. Todo esto se logró gracias a las entrevistas que Brando dio para un documental. El amor por la actuación no era solamente un pasatiempo, sino también una forma de escapar de la crueldad que ejercía su padre, también llamado Marlon Brando, sobre la familia. El hombre solía reprender con violencia tanto a su madre como a sus hermanas Jocelyn y Frances. Las golpizas que le daba a lo suyo eran tan fuertes que en el corazón del hijo con el que compartía el nombre se fue acumulando el rencor. Si bien él usaba la actuación para escapar de la violencia que sufría, su madre se refugiaba en el alcohol. El gran cariño que sentía por su progenitora y la impotencia con la que veía a sus hermanas soportar los golpes del jefe de familia hicieron que durante una discusión cobrara valor y se pusiera frente a todos y le dijera a su padre que si volvía a tocarlos terminaría por matarlo. Pese a que su padre fue quien convenció a su hijo de que lo mejor que podía hacer de su vida era buscar su propio camino sin importar lo que nadie dijera, el actor jamás perdonó a su papá. Fue tal el rencor que acumuló en contra de él que desde que dejó el hogar paterno se prometió que no dejaría que conociera a sus nietos. Marlon Brando, una madre alcohólica. La infancia de Marlon Brando fue durante muchos años un secreto para Hollywood, debido a que la estrella buscaba evitar en la mayor parte de los casos ocultar sus orígenes humildes. Si bien se supo de manera abierta que una de sus principales características que mantuvo de joven fue ser rebelde, lo que no se sabía era lo mucho que sufrió durante la primera etapa de su vida. Dodie Brando fue la mayor inspiración de su hijo. Su carrera como actriz en teatros locales fue un estímulo para que él decidiera probar suerte en los escenarios. Pero la mujer bebía en exceso, tanto que el propio Brando la señalaba como el origen de todas sus miserias. Cuando mi madre bebía, desprendí una dulzura en su aliento que no encuentro vocabulario para describir. Esto llevaba al futuro actor a tener que buscar a su progenitora en bares en los que muchas veces la encontró casi inconsciente. La señora Brando abandonó a su marido, también alcohólico y abusivo, y a sus 3 hijos, y los dejó a cargo de una niñera. Marlon Brando abusó sexualmente de una colega. La escena que desató la polémica es así. Una pareja está sentada sobre el piso en un departamento vacío. El hombre, unos 30 años mayor que la joven, le da la vuelta con cierta violencia y la pone boca abajo. Él queda a sus espaldas. Entonces, le baja el pantalón y toma un trozo de manteca como lubricante y le practica el sexo anal. La joven llora, lágrimas verdaderas. Él es el famoso actor Marlon Brando, de 48 años. Ella, la noble actriz Maria Schneider, de 19. La película que se está filmando es El último tango en París y la dirige el célebre director de cine italiano Bernardo Bertolucci. Si bien no hay penetración y la violación propiamente dicha es escenificada, lo que acaba de suceder allí se sabrá muchos años más tarde. Es un abuso, porque hubo una acción inconsulta y pergeñada a espalda de la víctima. En esa época la película fue un éxito rotundo y el mundo ignorante del trasfondo aplaudió de pie lo que se conoció como la escena de la manteca. Era el año 1972. Hace 50 años las cosas eran bien distintas. Hoy, seguramente, una actriz no permitiría algo que no hubiese acordado previamente y un director o actor de renombre no arriesgarían su reputación para concretar un abuso ante las cámaras. Durante años nada se dijo sobre los detalles de la filmación y de la toma cinematográfica en cuestión. En 2007, Maria Schneider otorgó una entrevista al Daily Mail en la que reveló que la famosa escena de la película, donde el personaje encarnado por Brando usa manteca para sodomizarla,
no había contado con su consentimiento. Esa escena, explicó, no estaba en el guión. Me informaron justo antes de filmarla. Debí llamar a mi agente o tener un abogado en el set de rodaje, porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guión, pero yo no lo sabía. Marlon me dijo que no me preocupara, que solo era una película, pero yo estaba llorando de verdad, me sentí muy mal, porque me habían tratado como a una sex symbol y yo quería que se me reconociera como actriz. Para ser honesta, me sentí humillada. Me sentí un poco violada por ambos. De hecho, luego de terminar la película, María no quiso volver a ver a Bertolucci ni hablar con él. Aunque parezca increíble, su revelación a la prensa no provocó ninguna reacción. María decía su verdad, pero a nadie le interesaba. En el año 2013, 2 años después de la muerte de María Schneider, el que confesó fue el mismo Bernardo Bertolucci. En el reportaje contó cómo se había gestado aquella escena por la que la película sería siempre recordada, y para lograrlo había contado con la complicidad de Marlon Brando. Estábamos desayunando con Marlon en el departamento. Él estaba poniendo manteca en una baguette. Hablábamos de cómo hacer esa escena. Nos miramos el uno al otro y enseguida no tuvimos que decir nada más. Ya sabíamos lo que queríamos. Reconoció sin tapujos. Me sentí mal con María porque no le dije lo que sucedería, porque yo quería que su reacción como una chica, no como una actriz. Yo quería que reaccionara, que se sintiera humillada. No le había dicho lo de la manteca que usaríamos como lubricante. Todavía me siento muy culpable. No me arrepiento, pero me siento culpable. Siento que para hacer cine y obtener algo uno tiene que ser libre. No quería que María actuara su humillación y su rabia. Quería que María sufriera la rabia y la humillación. Y ella me odió para toda la vida. Como suele suceder, el público suele ser indulgente con algunas estrellas. También lo fue con Roman Polanski y Woody Allen. Y, otra vez, no pasó nada con lo que el cineasta expresó en público. Fue recién a finales del 2016, ante una ola de mujeres que comenzaron a revelar abusos en el mundo del cine y del espectáculo, que el caso cobró importancia. Ahora sí había mujeres y hombres que querían ver lo ocurrido con ojos más realistas. La opinión pública se encendió de tal manera que, con 76 años, Bertolucci tuvo que emitir un comunicado en el que explicaba que la actriz había leído el guión y que lo que no sabía María era que usarían manteca. Algunos han creído que ella no estaba informada de la violencia. Falso, María sabía todo porque había leído el guión, donde estaba todo escrito. He dicho, pero tal vez no he sido claro, que decidí no informar a María sobre el uso de la manteca, para que tuviera una reacción espontánea a ese uso impropio. Consuela y a la vez aflige que haya gente aún tan ingenua que crea que lo que ve en el cine ocurre en la realidad. No saben que en el cine el sexo es siempre una ficción, y probablemente creen que cada vez que John Wayne dispara a su enemigo, este cae muerto de verdad. Esta vez, la viralización exponencial que lograron las redes fue una catarata imparable, que lo inundó todo, pero María ya no estaba para verlo. El último tango en París fue un éxito a pesar de haber recibido denuncias por obscenidad y censura en varios países. En España, donde gobernaba Franco, y en Chile, bajo el régimen de Pinochet, estuvo censurada. En Italia, donde Bertolucci, miembro del Partido Comunista, fue condenada por obscenidad. En Brasil pudo verse recién en 1979. Aún así, la película estuvo nominada en 1973 para los premios Oscar en los rubros Mejor Actor y Mejor Director, pero no consiguió ninguno. Luego de la pésima experiencia, María siguió adelante con su carrera, pero se prometió una cosa: no aceptaría ni un solo desnudo más. Al final del reportaje, admitió con ácido humor: En casa nunca más compré manteca para cocinar. Solo aceite de oliva. Queda claro que para ella, después de esa escena, la vida fue muy distinta a lo que había imaginado. Marlon Brando, ¿fue un buen padre para sus hijos? En los 3 matrimonios que tuvo, Marlon tuvo un total de 11 hijos. Al separarse de las madres y hacer su vida con otras mujeres, provocó que descuidara su descendencia. Durante el juicio de su hijo Christian por el asesinato de Doug Drollett, el novio de su hermanastra Cheyenne, el intérprete de entonces, 66 años de edad, aseguró que creía haber podido hacer más por sus hijos. Ambos jóvenes tenían problemas con sustancias. Pese a que ella estaba embarazada, consumía narcóticos. En el caso de él, solía reaccionar de manera violenta.
Durante un día en que el actor no se encontraba en casa, sus hijos cenaban con Doug. Repentinamente, la chica dijo que era víctima de violencia doméstica por parte de su pareja. Esto ocasionó que Christian disparara un arma de fuego contra la cabeza de su cuñado. Al final, el joven aceptó su culpa y fue a prisión. Mientras cumplía su condena, ella se ahorcó en su casa. Era el año 1995. Las vidas de sus demás hijos no sucedieron de forma tan complicada como la de Christian ni Cheyenne, pero en todos ellos tuvieron de alguna u otra forma la falta de la presencia paterna. Nunca se ha tenido certeza de que haya golpeado a cualquiera de sus descendientes. Marlon Brando, bestia sexual. Brando se tiraría cualquier cosa, hasta un buzón de correos, a James Baldwin, a Richard Pryor, a Marvin Gaye. El legendario productor y músico Quincy Jones ahirió la vida sexual de Marlon Brando con desparpajo una vez. Los revolcones del Hollywood clásico llevan décadas generando chismorreo, leyendas urbanas y biografías no autorizadas que sugieren que aquellas estrellas no hacían otra cosa. Una anécdota mítica de los 60 cuenta que durante una fiesta en su casa, donde todos los invitados iban desnudos, Brando se paseó con un lirio en el trasero. Los amantes de Brando incluyen a los sospechosos habituales de la época: Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Ava Gardner, Rod Hudson, Grace Kelly y James Dean. Brando era vulgar, se atiborraba de comida china, tarros enteros de manteca de maní y rollos de canela, y su actitud hacia el sexo era siempre la misma, insaciable y voraz. La pregunta es, ¿cómo podían sacar tiempo y energía para rodar películas? La viuda del cómico Richard Pryor, Jennifer Lee Pryor, ha querido arrojar luz sobre estas incógnitas. Eran los 60. Con la suficiente cantidad de cocaína podías hacerle el amor a un radiador y mandarle flores al día siguiente. Marlon Brando jamás tuvo reparo en definirse a sí mismo como una bestia sexual, que tenía mujeres entrando por la puerta y saliendo por la ventana constantemente. Debes saber que estoy loco, les explicaba a sus secretarias cuando las contrataba, y también que soy adicto al sexo. Y, sin embargo, cada revelación de sus escarceos sexuales con hombres, y aparece uno a cada tanto, sigue siendo recibida con asombro, quizás porque Brando ha pasado la historia como el tipo más viril que jamás haya pisado Hollywood. Forjó 3 cánones distintos: el de actor de método, el de la estrella indomesticable y el de objeto sexual masculino, y en ese relato no encaja que se acostase con varios hombres. En 1976 reconoció sus escarceos con hombres porque ahora la homosexualidad está de moda y ya no escandaliza a nadie. Y esto es todo, amigos. Obviamente Marlon Brando tuvo una vida muy intensa, pero nos ha dejado películas espectaculares y que siempre las disfrutaremos.